Embajadores del Reino, un programa diferente. Su programa Embajadores del Reino. Empezamos este nuevo año 2023 recargados con nueva información, con nuevos temas y también con esos temas que nos hacen refrescar nuestro espíritu como es la palabra de Dios. Hoy estamos muy contentos de compartir con ustedes una vez más, seguir compartiendo la palabra de Dios en sus pantallas a través de estos medios, ¿no? Que estamos aprovechando la tecnología para poder llevar la palabra de Dios a más personas. Así que si usted quiere ser parte de esto, comparte este programa, envíelo a sus amigos, a alguien que usted sabe que hoy va a necesitar una palabra de Dios, para alguien que esté pasando un momento difícil, para que esté pasando crisis. Sabemos que la palabra de Dios puede confrontar, puede también refrescar y puede animar a toda persona que a lo mejor se encuentra desanimada. Para eso está la palabra del Señor. También queremos dejar en la pantalla el número en el cual usted nos puede escribir, nos puede dejar sus mensajes, sus sugerencias, puede también convocar a un invitado que quiera que esté aquí en su programa Embajadores del Reino. Ayúdeme con el numerito en pantalla ahí, puede ahí escribirnos, dejarnos sus dudas de cada programación que tenemos. El 096-27-26-749, ahí lo vemos en pantalla, 096-27-26-749. Recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos como @CristoTVOficialEC y en Instagram como CristoTVOnline. Sin más preámbulo que decirle, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo ya conectándose. Prepárese, alístese ya con su té, su cafecito, su Biblia y su agenda, porque tenemos un tema muy interesante que hoy vamos a desarrollar, que a mí me encanta mucho poder adentrarnos en la palabra y profundizar, porque ahí es cuando Dios nos revela cosas maravillosas. Pero sin más preámbulo, lo vamos a ver después de esta pequeña pausa comercial. Vamos a recibir con gran expectativa, porque Dios va a usar de una manera sorprendente. Dios decidió de antemano, ya no es tu decisión, de antemano fue decisión de Dios que te iba a salvar, de antemano fue decisión de Dios que nos iba a amar. No podré entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor. Porque todos debemos y todas somos procesadas. Leo a su lado, nada me detendrá. Y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, las cosas sobrenaturales se mueven. Viento vallado, marcando mi tierra, me paro en la brecha como una guerrera,
que cuando Dios te pone algo, Dios te pone un proyecto en tu cabeza, ejecútalo. Cuando Dios te habla, escucha y ejecútalo, porque tienes el respaldo de Dios. Vivo no podrá tocar a mi simiente, como una guerrera, conquistó sus armas diciendo la. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Estamos de vuelta con su programa Embajadores del Reino, un programa diferente, contentos y felices empezando este año, esta primera semana del 2023, creyendo que el Señor va a bendecirnos este año, este nuevo año. Empezamos poniéndolo en las manos de Dios y sea lo que pase, creemos que Dios estará en control de todo lo que vendrá. Ok, vamos a empezar esta tarde mencionando el tema que tenemos para hoy. Y el tema de hoy es la misión con autoridad. Mire cómo está titulado el tema de esta tarde. Y vamos a dirigirnos en la palabra de Dios en Éxodo 7, del 1 al 7. Vamos a estar analizando estos versículos que están muy interesantes. Y aquí vamos a ver un poquito de todas las hazañas que también hicieron aquí en la tierra los antepasados de Jesús, ¿verdad? Los primeros hombres de Dios que registra la Biblia y todos los milagros que desde ahí veíamos de parte de Jehová de los ejércitos, nuestro Señor amado, ¿no? Y bueno, aquí vamos a estar este programa solo con mi querido Pastor Alejandro. Ahí lo tenemos. Bienvenido, Pastor Alejandro. Hoy vamos a estar los dos solos. Gracias, Elian, por esta nueva oportunidad de estar compartiendo aquí Embajadores del Reino. Agradecerles a cada uno de ustedes también por ser fieles primero a Dios y luego a esta programación. Y sin duda alguna, agradecerle también a nuestro Padre Celestial por permitirnos, por estar en este privilegio de compartir la poderosa palabra de Dios y todo lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes y para nosotros también, sin duda alguna. Como decía Elian, un tema muy importante, interesante. Creo que en este nuevo tiempo el Señor quiere llevarnos a otro nivel, Elian, mis queridos hermanos, y es importante que nos apercibamos, ¿verdad? Que estemos atentos, que estemos listos para ver qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo a través de su poderosa palabra. Y para ello, como decía Elian, vamos inmediatamente al segundo libro de la Biblia, que es el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo del 1 al 7. Creo que ya estamos listos. Así es. Vamos a abrir la Biblia, segundo libro, como decía el pastor Alejandro. Éxodo 7 del 1 al 7, si usted ya encontró, sígame en la lectura. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta, tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Gloria al Señor por estos versículos. Vamos a ver qué enseñanza nos trae el Espíritu Santo de Dios en este tiempo de bendición,
nuevo tiempo como es el 2023. El tema, la misión con autoridad. Es importante conocer, Elian, que cada uno de los siervos del Señor tiene una misión que cumplir aquí en la tierra. Diferentes misiones, diferentes responsabilidades, pero realmente vamos a ver si estos hermanos lo hacen con autoridad, con esa autoridad que nos ha dado el Padre Eterno de proclamar su palabra, de anunciar el Evangelio, de cantarle a Dios, de danzarle para Él, de abrir de pronto la iglesia o limpiarla. Vamos a ver cuál es la misión que tiene el Señor para cada uno de nosotros, pero con autoridad. Para ello hemos escogido estos preciosos y poderosos versículos que analógicamente nos enseñan para cada uno de nosotros. Y dice así en el Éxodo capítulo 7, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es importante conocer, Elian, que cuando Dios habla nosotros tenemos que estar atentos. Y mire que este término, mira, que le dice a Moisés en aquel tiempo, era como prestar atención. Enfócate en algo, en un objetivo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en este nuevo tiempo del 2023? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas dentro de tu congregación, dentro de tu hogar, dentro de tu lugar de trabajo o donde el Señor te quiera llevar? Es lo que vamos a ver. Entonces, dice aquí, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Qué importante saber que en aquel tiempo, mi querida Elian, mis queridos hermanos, el Faraón lo veía como un Dios a Moisés. Y miren que aquí el término Dios, la palabra Dios está con minúscula, ¿verdad? Así es. Porque solo se utiliza el término Dios cuando nos referimos a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el Faraón no entendía, porque todo el pueblo de Israel le obedecía a Moisés en aquel momento, ¿verdad? Entonces él veía como un Dios a Moisés, el Faraón. Entonces, vemos luego que dice, y tu hermano Aarón será tu profeta, claro, porque el profeta, el sumo sacerdote, era Aarón para el pueblo de Israel. Hoy, trayendo esta palabra para nuestras vidas, Elian, y para ustedes, mis queridos hermanos, nos dice Jehová nuestro Padre Celestial hoy a nosotros, mira Elian, mira Alejandro, yo te he puesto a ti como Dios para el Faraón. El Faraón, estudiando tipológicamente, representa al maligno, al diablo. Egipto representa a la humanidad. Entonces, vemos cómo el maligno te mira a ti, ¿cómo? Como un embajador del reino. Por eso es que ha nacido este programa, mis queridos hermanos, para que tú realmente, si estás sirviendo al Padre de la Gloria, seas aquí en la tierra un embajador del reino. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Para eso fuimos llamados y por eso es que estamos aquí. Y también decirle, mi querida hermana, que no es casualidad que tú hoy te hayas conectado aquí en la transmisión del canal Cristo TV. No es casualidad. Jesucristo, nuestro Padre Eterno, tiene un mensaje profético para tu vida. Ojo, un mensaje profético para tu vida hoy, que inicia prácticamente el 2023, Elian. Así es. Es increíble poder saber que Dios nos creó con una misión para cumplirla aquí en la tierra. Mire, pastor, yo me puse a investigar un poco porque leerlo como Dios para Faraón es como un poquito, a ver, vamos a ver qué significa Dios y qué significa también profeta. Y encontraba que decir o la Biblia expresarse de Dios, Moisés como Dios para Faraón, quiere decir como representante de Dios, y justo mencionábamos la palabra embajador de Dios para Faraón. Y Aarón, que era el hermano de Moisés, se lo constituyó como el portavoz de la palabra de Dios para Faraón, ¿verdad? Y vamos a analizar más adelante los versículos, qué hazaña pasa en este acontecimiento y aplicando mucho, ¿no? De que cuando el Señor nos manda hacer algo, cuando el Señor nos dice hacer algo, tenemos que hacerlo con toda la autoridad, porque cuando el Señor te lo dice es porque Él te va a respaldar con su poder todo lo que tú harás. Dice la Escritura que cuando nosotros vayamos a exhortar, a predicar la palabra, también hay que hacerlo con denuedo, es decir, con autoridad, con ese poder que te ha dado el Señor. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder,
de amor y de dominio propio. Mire esas condiciones que nos da el Señor para poder expresar su palabra, para poderla transmitir, para poderla lanzar a aquel hermano, a aquella hermana que necesita escuchar esta palabra. Y dice claramente, Jehová dijo a Moisés, mira, hoy yo te puedo decir, mis queridos hermanos, mira, estate atento al llamado de Dios. Estate atento que en este tiempo que estamos viviendo, el Señor quiere llamarte, el Señor quiere entregarte una misión en tus manos para que tú vayas a cumplir esa obra, a cumplir esa misión, pero que vayas con la autoridad del Padre Eterno, no con la autoridad de alguna persona aquí en este mundo, no, con la autoridad del Padre Eterno, y Él nos va a respaldar en todo momento y en todas circunstancias que nosotros estemos atravesando. No importa que sea, de pronto el día de nosotros, bueno, yo no quiero ir a ese sector porque es muy conflictivo, hay muchas pandillas, muchos ladrones. Tranquilo, Jesucristo venció al mundo, ¿verdad? Tú también lo puedes vencer. ¿Sabes por qué? Porque más grande es el que vive en nosotros que lo que pueden estar viviendo en este mundo. ¿Y quién es el que vive dentro de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Ese es ese Espíritu que se amalgama, se une, se fusiona con el Espíritu que nosotros teníamos, ¿verdad? Para hacer uno solo y hacer la obra de Dios que nos quiere encomendar. Porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a toda buena verdad, a toda buena luz. Y esa luz es en Cristo Jesús. Bien, vamos entonces a recordarle que Moisés hablaba con Dios, ¿verdad? Y Dios hablaba con Moisés, pero Dios no se dirigía a todo el pueblo, ¿verdad? En una forma audible, en una forma presencial, no. Utilizaba a un hombre o utilizaba a alguna mujer para que sea el puente, para que sea el canal de transmisión para el pueblo. Pero cuando el pueblo quería transmitirle algo al Señor, utilizaba también a otro hombre. En este caso, a Aarón, que era el sumo sacerdote en el pueblo hebreo en aquel entonces. Vayamos rápidamente al segundo versículo que dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Qué importante saber que todo lo poco o lo mucho que sabemos es porque el Señor nos ha dado. Y hoy queremos transmitirle a cada uno de ustedes, con el poder que nos da el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Entonces, tú dirás las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Vemos cómo cuando nosotros vamos a hacer la obra del Señor, ya el Señor ha dado un mandamiento en los cielos. Un mandamiento en esas dimensiones celestiales que el diablo, el maligno, tiene que someterse a ese mandamiento que es de parte de Dios, mis queridos hermanos. Él te puede poner las circunstancias muy difíciles, te puede poner hasta un abismo de pronto en tu caminar, pero tranquilo, Dios te va a dar la facultad, te va a dar las herramientas para que tú pases ese abismo. Si no, recordemos cuando Moisés estuvo, atrás le seguían el ejército del faraón y delante de ellos estaba el mar rojo. Yo me imagino que muchos hebreos en aquel entonces tienen que haberse decepcionado de pronto de Moisés, del mismo Dios, ¿verdad? Pero Señor, tú nos has traído a morir aquí en el desierto. Mejor hubiera sido morir en Egipto, pero morir comiendo, morir alimentándonos. Pero no se daban cuenta del poder que tiene nuestro Padre Eterno, porque su nivel de fe, sin duda alguna, era muy, pero muy pobre. Así es. Y mire, mi pastor, aquí en el versículo que leíamos, ¿verdad? Me gusta porque el Señor mismo le dice lo que tiene que hacer. No solo lo manda, sino que lo instruye en qué es lo que tiene que hacer Moisés, ¿no? Y qué decir Aarón, a Faraón, que en ese caso era el rey de Egipto. Pero el Señor es muy estratégico en todo lo que hace. A veces hay cosas que no entendemos. Pero ¿por qué Dios me manda a hacer esto? Como que en nuestra naturaleza humanidad lo vemos como algo extraño o como quizás está mal. Pero cuando el Señor mucho después ya empieza a revelarte por qué Dios lo hace así, por qué el Señor te manda a tal lugar, aunque tu humanidad y tu naturalidad te diga que no, luego tú entiendes el por qué Dios te hace que hagas de esa forma las cosas. Dios te dice por qué debes hacer así las cosas. Y mire, aquí la Biblia dice, ¿no? Estamos en el versículo 2, ¿verdad? El versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y me ponía mucho a pensar, pastor, cómo es que el Señor mismo
le cerró el corazón a Faraón e hizo que se negara a lo que los israelitas pedían en ese tiempo, ¿no? Que era poder ser libres de la esclavitud que Egipto les tenía a ellos. Pero como dice la palabra, yo mismo le endureceré el corazón a Faraón. Y muchas veces el Señor nos manda a hacer algo y sentimos como que se nos cerraron las puertas o se nos cierran las puertas. Y a veces nos preguntamos, pero Señor, no entiendo. Yo he hecho esa pregunta, creo que usted también la debe haber hecho en algún momento. Pero más adelante, cuando usted obedece y hace lo que el Señor le dice, usted entiende el por qué tuvo que ser así. ¿Por qué tuvo que pasar así? Y era increíble, ¿no? Cómo también Dios permite que sucedan aún las cosas malas, aún las cosas que nosotros pensamos que están mal. A veces el Señor mismo lo permite. Mi pastor, y a veces todos le echamos la culpa al diablo. No es que se me cayó la pluma, es que el diablo me hizo caer la pluma. Pero a veces no es eso, porque con quien estamos es con Dios, y a veces el Señor mismo permitirá que pase algo, que pase incluso algo malo en nuestra vida, para que nosotros podamos buscar la dirección de Dios y podamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Sí, muy interesante lo que estás hablando, Elian. Y mira, el Señor manda circunstancias difíciles en nuestra vida porque primero nos quiere enseñar algo, sin duda alguna, nos quiere educar. Nos quiere dar a entender que nosotros no debemos desviarnos del camino incorrecto. Debemos tomar el camino correcto, que es en Cristo Jesús. Y quiero explicarles un ejemplo brevemente, una analogía que hay un sinnúmero en la Biblia, cuando narra que aquel acontecimiento cuando el pueblo de Israel, estando en el desierto, ¿verdad?, le pide y le exige a Moisés, el líder aquí en la tierra, el embajador de Dios aquí en la tierra, le pide, oye, Moisés, tenemos sed. Queremos agua. ¿Y qué dice Moisés? Se pone a orar y Dios le da un mandamiento. Le dice, Moisés, anda a la peña de Oret, ¿verdad? Y ojo, nuestro Padre Eterno le dice, háblale a la peña. Es decir, háblale a la roca. Pero Moisés, estando allí, viendo este pueblo incrédulo, no le habla a la roca, sino que va y la golpea. Claro. ¿Qué significa esto para nuestras vidas, mis queridos hermanos? Ustedes saben que la roca es Cristo Jesús y nosotros debemos tener un diálogo constante con Él. Tenemos que tener ese diálogo en oración, en esa comunión que debe existir con nuestro amado y eterno Salvador, pero no golpearlo como lo hizo Moisés. Pero nosotros de una forma directa e indirecta lo golpeamos. ¿Cuándo? Cuando le desobedecemos, cuando no cumplimos sus estatutos, no hacemos su santa voluntad, cuando hacemos mi criterio, lo que yo pienso, lo que yo creo que es así. Lo que yo, muy bien, pastor, lo que usted dice, lo que yo pienso, a veces en nuestra humanidad queremos nosotros mandar más que Dios, ¿no? Y pensar que así, y ahí es cuando nos estrellamos. Y me ha pasado también, pastor, que yo digo, no, yo creo que no debería ser así, debe ser así. Y lo hago de esa forma, que a lo mejor si lo hubiera hecho de la forma en la que el Señor a veces nos guía, que es un poco incomprensible para la sociedad que hoy en día estamos viviendo. Por ejemplo, lo ven anticuado hacer ciertas cosas que antes nos enseñaban y que lo dice la Biblia, pero que ahora no, eso ya es anticuado, eso ya no haga, eso ya no es lo que la gente hace. Pero a veces es lo que el Señor lo hizo y luego entiendes por qué el Señor lo estableció así. Desde muchos factores hoy en día vemos el matrimonio igualitario de género que hay en estos tiempos. Y nos preguntamos, pero bueno, ya todo el mundo lo hace así, pero no vemos el por qué el Señor lo estableció de una forma. Y mire, siempre, como usted decía, el Señor permitirá que sucedan cosas en nosotros para que nosotros entendamos que nada es por nuestras fuerzas, que nada es por mi esfuerzo, que nada es por todas las hazañas que yo como humano pueda llegar a hacer, que siempre será para poder darle la gloria al Señor, porque es el único que se merece la gloria y a quien nosotros le debemos todo lo que nos pasa en nuestra vida. Cada victoria que nosotros vivimos siempre será por la gloria de Dios. Sí, muy importante. Quiero rescatar la última parte que decía Elian. Una vez en los evangelios nos narra que nuestro Señor Jesucristo, en un acontecimiento, cuando ellos van caminando cerca de Cesarea, se topan a un hombre ciego.
Y los apóstoles, sus discípulos, le dicen: Señor, este hombre está ciego de nacimiento. ¿Será porque pecó él o porque pecaron sus padres? Le hacen esa pregunta al Señor. ¿Y qué responde nuestro Señor Jesucristo con toda la sabiduría que viene de lo alto? No es ni lo uno ni lo otro. Él nació ciego con una misión, con un propósito, de dar la gloria y honra a nuestro Señor, a nuestro Padre eterno. ¿Y cuál era la gloria? Que Jesucristo en ese momento le despeje esas escamas que tenía en sus ojos y Él pueda ver. Esa es la gloria del Señor, mis queridos hermanos. Yo recuerdo como testimonio, Elian, que creo que aquí lo he dicho en otras ocasiones, que la primera vez cuando me invitaron a predicar, yo había escrito un mensaje, cerca de 5, 6 hojas, ¿verdad?, impresas, las tenía listas. Y ya cuando voy al púlpito pongo las hojas encima de la Biblia. Pero en el momento que me iba a dirigir a leer estas hojas que yo mismo la había hecho, una semana preparándome para este sermón, para este mensaje, créanme, mis queridos hermanos, en el amor de Cristo, el Señor es testigo, yo no entendía lo que yo mismo había escrito. No entendía, pasaron un par de minutos, cogí las hojas, las puse a escondidas en el púlpito y me quedé solo con la palabra de Dios, ahí abierta en el versículo principal que estábamos viendo en esa noche. Y créanme que el Señor fluyó con su palabra, el Señor utilizó a este siervo inútil del Señor, ¿verdad? Y hoy puedo testificar con autoridad que para eso me ha llamado el Señor, para que su palabra sea difundida, para que su palabra sea predicada en todo momento y aún fuera de tiempo, mis queridos hermanos. Yo recuerdo años anteriores que un 31 de diciembre, ¿verdad?, que vivimos esta fecha, pero hace años atrás, cuando muchos estaban celebrando el nuevo año que llegaba y dejando las cosas malas del año anterior, me suena mi teléfono. Un hermano del extranjero, de Chile. ¿Para qué? Para orar por su esposa en ese momento, que estaba mal de salud, estaba en el hospital. En ese momento, mis queridos hermanos, yo dejé a mi familia terrenal, que yo estaba con ellos, me metí a mi dormitorio, cerré la puerta y me puse a orar con este varón. Me puse a orar con él y días después la esposa se restableció un poco su salud, ¿verdad? Y hoy, gracias a la misericordia del Señor, están ambos predicando allá en la República Hermana de Chile, que esperamos ir en algún momento, cuando el Señor lo quiera, Elian. Amén. Wow, mi pastor, y por eso le decía, a pesar de todas las hazañas que nosotros humanamente podamos hacer, siempre va a ser por la misericordia y la gloria de Dios. Mire, también aquí abajo, ¿no?, decía en el siguiente versículo, avanzamos con los versículos, pastor. Dice, y Faraón no los oirá, dice la Biblia. Es decir, le decía Dios a Moisés y a Aarón, no los va a oír el rey. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. En otra versión decía, con señales terribles y asombrosas. Con las plagas. Con las 10 plagas que más adelante la menciona. Y no solo eso, no, fue como una especie de competencia, pastor, ¿no? Porque va Aarón con su vara, la tira al suelo y se convierte en serpiente. Pero no se queda tranquilo Faraón y se convirtió como una especie de competencia. Vino Faraón y llamó a todos sus hechiceros, a todos los grandes que había en ese tiempo, ¿no?, con la fuerza humana y también de las tinieblas, porque eso no provenía de Dios. Y trajeron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Pero dice que la palabra de Dios, que la serpiente de Aarón, que ya se había convertido, se comía todas las serpientes. Pero aún así dice la palabra que Faraón puso terco su corazón, cerró su corazón y no los dejó libres a los israelitas, pues no, en este caso. Sí, se evidencia que todo lo que hace nuestro Padre Eterno, el maligno también lo quiere imitar, pero lo imita mal. Así como tomando el mismo ejemplo, ¿verdad? Cuando tiran a Aarón su vara y se convierte en una serpiente, luego vienen los brujos, los hechiceros, también lo hacen lo mismo, ¿verdad? Pero ahí había una autoridad. Allí estaba la autoridad del Señor, que devora a los malignos, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí dice la palabra del Señor. Para multiplicar las maravillas y señales de parte de Dios,
Por eso es que a veces la circunstancia es difícil en nuestras vidas. Por eso es que el Señor dice, voy a endurecer el corazón del faraón, para que vean las maravillas, las bendiciones que nuestro Padre tenía para su pueblo. Hoy, esas maravillas, esas señales y esas bendiciones, también el Señor las quiere compartir con cada uno de nosotros. El problema está que todavía nosotros tenemos ese corazón duro, como lo tuvo el faraón en aquella época. Ese es el problema. Como decía Elian en su intervención, muchas veces nosotros le echamos la culpa al maligno. El maligno para mí está en tercer lugar. Primero, mis queridos hermanos, es en nuestra voluntad. Yo decido ir, qué camino escojo. Yo decido ir a la congregación. Yo decido ir a servirle al Señor. Yo decido ir a anunciar el evangelio del reino, ¿verdad? Entonces es mi voluntad, ¿sí? Luego son las circunstancias que nos ofrece este mundo. Los pecados que hay en nuestro caminar, en nuestro andar diariamente, ¿verdad? Y al final está el maligno. Al final, sí, ¿sabe por qué? Porque Él ya fue vencido. Él ya fue vencido, mis queridos hermanos, por Jesucristo. Y hoy también nosotros podemos hacerlo con la autoridad que nos manda el Señor. Con la autoridad que viene de lo alto. No viene de ningún lugar, viene de arriba, mis queridos hermanos. ¿Y saben por qué? Esa autoridad viene y se incrusta en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero dejemos actuarlo. Dejemos que Él realmente sea el timonel de nuestra existencia, que todo lo que hagamos sea Él quien nos deriva, quien nos conduce, mis queridos hermanos, y que también nos capacita. Así es, mi pastor, y es increíble si nosotros recordamos la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento menciona que el Espíritu, ¿verdad?, guiaba a Jesús al desierto. Dice la palabra de Dios que fue Dios mismo que hizo que vaya el enemigo a tentar a Jesús. Mire qué increíble, cómo Dios tiene poder sobre el maligno, no el maligno sobre Dios. Y eso siempre tenemos que llegar a entender, lo que aún lo malo que a usted le pase, lo peor que usted pueda estar viviendo, el Señor tiene más poder que esa situación, que a veces no solo pasa por el enemigo, sino porque... pero mire, yo creo que cuando el enemigo actúa, es porque nosotros le hemos abierto una puerta para que Él actúe y ataque a nuestra vida. Pero cuando llega sin esperarlo, es porque a veces el Señor lo permite en nuestra vida, para que usted acuda no a su propia fuerza, ni a su propia capacidad, sino a los pies de Cristo, porque Él es el único que lo puede vencer. Y una vez escuchaba, pastor, una frase que me gustó mucho y decía: el enemigo puede tener poder, porque el maligno tiene poder. Y vemos en Filipenses, si no mal me recuerdo, que tienen rango el maligno, ¿no? Principados, gobernantes, potestades, demonios, pero lo que no tiene el enemigo es autoridad. Y el único que tiene la autoridad y que nos ha dado a cada uno de sus hijos es el Señor. Así es, no tiene autoridad, ojo con lo que voy a decir, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. La poderosa palabra de Dios nos dice y nos enseña: habiendo reunido a los 12 discípulos, hoy tú también eres discípulo, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Qué preciosa autoridad, qué precioso poder nos da el Señor, mis queridos hermanos. Claro, el maligno, como no puede en ese sentido entrar, ¿verdad?, utiliza a las personas que están alrededor nuestro. Utiliza muchas veces a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, hasta nuestros vecinos, ¿verdad? Pero si tú conoces realmente la palabra de Dios, tú no te vas a dejar guiar por esas circunstancias, por esas cosas que estén pasando, mis queridos hermanos. Y para continuar, dice claramente aquí en los siguientes versículos: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Faraón y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Yo no me quiero referir en aquel entonces, porque ustedes saben la historia. Me voy a referir ahora. Cómo esta palabra del Señor se cumple ahora, que dice: yo voy a sacar a mi pueblo con autoridad. Por eso es que el Señor ahora nos envía a hacer su obra con autoridad, mis queridos hermanos. Por eso yo te invito a que tú te pongas con autoridad. Ponte firme en el Señor. Ya levántate de ese letargo que tienes, mis queridos hermanos. Ya las festividades del año nuevo pasaron. Deja el año viejo a un lado. Ponte
apercibido para el Señor, levántate, mira los ojos concentrados en Cristo Jesús y en la obra que Él nos encomendó. Así como encomendó a Moisés y a muchos de sus profetas en la antigüedad, hoy nos llama a nosotros, lo que dice claramente el Evangelio de Mateo, capítulo 28, de versículo 19, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del Reino a todo el mundo y todos que nos escuchara, porque es la palabra del Señor que escucha, tendrá salvación y vida eterna, mis queridos hermanos. Qué precioso el Señor nos da ese combo completo, mis queridos hermanos, para que nosotros vayamos a hacer su voluntad, y hoy la estamos nosotros aquí evidenciando en esta preciosa programación como es Embajadores del Reino. Así es, mi pastor, qué precioso e interesante lo que hoy estamos analizando con ustedes, y que el Señor pueda hablar a nuestras vidas y corazones. Pero vamos a avanzar luego de esta pequeñísima pausa comercial. No se despegue de la pantalla porque si no se lo pierde. Ya volvemos. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Vamos a recibir con gran expectativa porque Dios va a usar de una manera sorprendente. Dios decidió de antemano, ya no es tu decisión, de antemano fue decisión de Dios que te iba a salvar, de antemano fue decisión de Dios que nos iba a amar. No podré entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor. Todos débiles y todas somos procesadas. Leo a su lado, nada me detendrá. Y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, las cosas sobrenaturales se mueven. Viento vallado, marcando mi tierra, me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha como una leona parida y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús. Te explico un poco con la historia de Esther. Obviamente, aunque vengo de padres salvadoreños, vengo de padres de un hogar específico. Frente, nada me detendrá, nada me vendrá. Porque todo Dios está hablando mujer, ¿entiendes? Dios te está diciendo, mira, una cosa es que tú te pares del altar y prediques bonito porque tengas un talento bonito. Ahora vas a cantar bonito. Es tener una vivencia en el espíritu de día y de noche. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado. Dios, tú tienes que salir renovado. O tú no puedes salir con esa baja autoestima. Tú no puedes salir con esa atadura de depresión. El enemigo no podrá tocar a mi simiente. Y eso es lo más maravilloso, saber que cuando Dios te pone algo, Dios te pone un proyecto en tu cabeza, ejecútalo. Cuando Dios te habla, escucha y ejecútalo, porque tienes el respaldo de Dios. El enemigo no podrá tocar a mi simiente.
estamos de vuelta con su programa Embajadores del Reino. Ahora sí vamos a analizar ciertas cosas interesantes que hemos estado analizando desde el bloque anterior. Preguntitas que nos han surgido por aquí, que nos hacen también los televidentes. Y bueno, si usted ya sabe, tiene su pregunta, déjenos en el WhatsApp que le dejamos al inicio. Escríbanos al WhatsApp y eso nos hace sentir que usted también está pendiente de lo que estamos aquí analizando y diciendo. Muy bien, una pregunta que aquí nos hacen es, querido Pastor Alejandro, ¿usted cree que las plagas que el Señor mandó en aquella ocasión, en Éxodo, ¿verdad? Cuando Faraón puso terco el corazón y aún Aarón mostrándole el poder de Dios, él no dejó libre a Israel. Yo creo que se puso como a desafiarlo a Dios, yo creo, el mismo Faraón, y aún a pesar del poder que le mostró, él no le importó eso y dijo, no, igual los voy a tener aquí esclavos. Ahí fue cuando el Señor mandó las 10 plagas, que nosotros las hemos escuchado desde muy pequeños, y quiero preguntarle, pastor, ¿usted cree que estas 10 plagas se asemejan a los virus que en estos últimos tiempos hemos estado viendo? Bueno, plaga es un tipo de enfermedad, sin duda alguna, ¿verdad? Y eso siempre ha habido, sino que ahora en estos tiempos se ha incrementado con mayor profundidad, con mayor alcance, ¿sí? Entonces, cuando el Señor envía esas 10 plagas y endurece, repito, el corazón del faraón, es para que se vean las maravillas del Señor. Hoy, también yo te podría decir que ya pasamos un tiempo del COVID, ¿verdad? Y como yo lo he mencionado anteriormente, eso ha sido como una especie de sedazo, ¿verdad? Que muchos se han chorreado por ese sedazo, pero ese remanente que le cree al Señor, ese remanente que predica la palabra del Señor con autoridad, todavía persiste, todavía permanece, y es en ese ámbito que nosotros tenemos que estar, en ese ambiente, en ese nivel de fe, mis queridos hermanos, y no desmayar, no disminuir, mis queridos hermanos. Amén. Si me preguntan a mí, yo sí creo que se parece mucho. Imagínense, a veces nos asombramos tanto del COVID que perdimos tantas vidas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tantos números de personas que fallecieron y nos asombramos tanto por lo que está pasando en este momento. Pero si vamos a la Biblia, pasaron cosas muy similares, como las 10 plagas. Imagínense tanta gente que también se enfermó y fue una cuestión también que fue con toda la humanidad, no fue con unos cuantos. Y creo que el Señor está permitiendo estas cosas que estamos viviendo hoy en día, por todo lo que la Biblia mismo dice de estos últimos tiempos que vendrá. No nos asombremos de lo que quizás pueda venir este año o el próximo, los que vendrán. Más bien que esto, mis hermanos, nos haga recapacitar, nos haga reflexionar en algo que a mí me encanta que dice la Biblia. No haga tesoros aquí en la tierra, haga tesoros en el cielo. No viva para este mundo que un día se va a terminar. Viva para lo que viene y que es eterno, viva para la eternidad. Eso es lo que usted lo hará vivir de otra forma. Y desafíese este año a dejar la queja a un lado y empezar a vivir agradecido por lo que el Señor nos da, porque nos mantiene con vida, porque nos mantiene con salud, a su familia, a los que tiene a su alrededor, y que Dios guarde nuestra vida también de lo que vendrá próximamente. Así es, Elian, y nosotros debemos saber que hoy más que nunca nosotros tenemos que tener esa autoridad de parte de Dios. Retomando el famoso COVID, ¿verdad? Déjame decirte que se levantaron muchos hombres a predicar la palabra. Se levantaron muchas mujeres también a predicar la palabra. Es verdad, se cerraron muchas iglesias, pero el Señor permitió que esos hombres y mujeres que se levantaron en plena pandemia continúen todavía anunciando el Evangelio del Reino, pero con esa autoridad que nos ha dado el Señor. Por eso yo sí pienso que es muy importante y que el Señor ha ido seleccionando con todo lo que está pasando ahora a los verdaderos hijos de Dios. Así es, mi pastor. Y mire, es increíble también analizar la obediencia que hizo Aarón con Moisés, ¿no? Porque mire, ellos hubieran hecho como Saúl,
Cuando Saúl mandó a destruir un pueblo y él dijo, oiga, aquí hay unas vacas bien gorditas, las voy a ofrecer al Señor. Pero el Señor no le mandó a hacer eso, le dijo, destruye todo, aún lo bonito que veas, aún las Ese es el joyas. pensamiento del ser humano, Así es. que lo que cree que es bueno es malo para Dios, ¿verdad? Así es. Y mire, y ellos fueron obedientes. Cualquiera hubiera dicho, lo vamos a hacer a nuestra forma. Y yo creo, mi pastor, que en el momento que Aarón tiró su vara y se convirtió en serpiente y los otros también quisieron venir a competir y la serpiente que había sido de Aarón se comía a toditas las otras serpientes. Yo recuerdo un gráfico de niña, donde el dibujito eran serpientes pequeñitas y la grande serpiente de Aarón. Y siempre tengo eso en mi cabeza. Pero aún así, Faraón dijo, no, eso no me importa. Igual van a estar esclavos aquí. ¿Cómo se habrá sentido Aarón, mi pastor? Y le habrá dicho, Señor, ¿pero cómo? Pues me mandas a hacer algo y nada. Déjame decirte algo, que dice la palabra del Señor, que una vez que la serpiente de Aarón devoró a las otras serpientes de los brujos, dice la palabra que cogió de su cola y se convirtió nuevamente en vara. En vara, ¿verdad? sí. Déjame decirte que si Aarón no lo hubiera cogido, hubiera devorado a todos esos Todo el faraones, mundo. sin duda alguna. Como película, ¿no? Oiga, y mi pastor, y yo digo, ¿cómo se habrá sentido Aarón? Habrá dicho, Señor, creo que te equivocaste. Creo que falló tu hazaña que me mandaste a hacer. ¿Cómo me estás mandando esto? Y sin embargo, nada funciona, no funciona nada. Y a veces el Señor le mandará a que usted ore por algo y usted no ve nada moverse. Yo estoy orando y no veo nada. Pero créame que ahí viene mucho lo que hemos estado hablando hoy, la fe y la autoridad, que usted lo haga. Usted sabe que la fe consiste en no creer en lo que usted está viendo hoy en día o en este momento, sino en lo que usted sabe que el Señor puede hacer mañana. La fe, como siempre lo he dicho, se relaciona con lo invisible. La fe es vivir como que ya tuviéramos eso que le hemos pedido al Señor. La fe es vivir, repito, ¿verdad? Estar convencido que en algún momento el Señor nos lo va a dar. Pero yo tengo que tener ese ánimo, ese espíritu activo, ¿verdad? Mi alma que esté dispuesta a hacer la obra del Señor, como que ya hemos recibido de nuestro Padre Eterno lo que nosotros le hemos pedido. Así es. Creo que hay más preguntas, Elian. Sí, Okay. La pregunta que aquí nos hacían también es ¿por qué usted cree que el Señor permite que Faraón se le endurezca el corazón, se ponga terco, no los deje ir a esclavitud? ¿Usted cree que él lo hizo solo con el de castigar a todo un pueblo con las 10 plagas, o por qué usted cree que lo hizo? No, el Señor sin duda alguna lo hizo para que su pueblo crezca, pero crezca en la obediencia en el Señor, le crea. Por eso es que lo hizo. Voy a endurecer al corazón del faraón para que mi pueblo se dé cuenta que solo hay un Dios y ellos debían creer solo en Él, porque el pueblo del Señor en aquel entonces mucho dudaba, muchos no creían. Tanto así que se levantó un personaje llamado Coré con sus 250 hombres a cuestionar la autoridad de Dios, a cuestionar el liderazgo de Moisés. Hoy en día se levantan también muchos Coré a cuestionar la Escritura y a cuestionar los líderes del Señor. Wow, así es, mi pastor. Y mire, otra cosa que también, ¿no? Cuando ya Faraón los deja ir después de las 10 plagas, bueno, no fue ni por las 10 plagas, fue cuando ya abrió el mar y se escapó el pueblo. Y sin embargo es increíble cómo a pesar de las 10 plagas, mi pastor, Faraón iba atrás del pueblo de Israel cuando se enteró que estaban cruzando el mar, a perseguirlos o a ejecutarlos, qué sé yo, ¿no? Y me asemeja mucho a lo que hoy en día vivimos. Mire que después del COVID yo dije, bueno, la gente va a hacer conciencia, todo lo que está pasando, que ni el hombre pudo detenerlo con toda su tecnología y su dinero. Y sin embargo vivimos un año pasado tan fuerte con los sicariatos, con la gente que se endureció su corazón, y vimos gente que murió no por COVID, pues no, sino por la maldad que hay en el corazón de las personas. Y ahí yo puedo ver que aún a pesar de que el Señor nos corrija, el único que realmente puede cambiar el corazón, como usted decía, primero somos nosotros, tomando la decisión de rendir mi vida a Dios, porque usted por sus fuerzas no puede cambiar. Y segundo, viene el poder de Dios que actúa en su vida cuando usted se lo permite y deja que Dios haga su obra en nuestras vidas.
Nosotros tenemos libertad. Libertad de elegir entre el bien y el mal, libertad de elegir entre el cielo y el infierno, libertad de elegir entre lo que te dice el diablo o lo que te dice la palabra de Dios, en lo que te dice el maligno o lo que te dice Jesucristo, entre la vida y la muerte. Nosotros tenemos esa facultad, porque es una facultad que nos hizo el Señor. Déjame decirte algo, Dios nos pudo haber creado sin esa facultad, ¿verdad? Nos pudo haber creado simplemente para adorarlo por la eternidad al Señor, ¿verdad? Pero yo creo, como decía un personaje, los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, San Agustín de Hipona decía, que si el Señor hubiera creado a personas solo para que lo adoren, hubiéramos sido como robots. Hubiéramos sido como robots, Señor, yo te adoro, te amo, solo a ti quiero servirte, ¿verdad? Pero el Señor en su infinita sabiduría nos creó con libertad de expresión, ¿verdad? Libertad de elegir, ese libre albedrío que nos narra la Escritura. Hoy también nosotros tenemos esa libertad de elegir o no a nuestro Padre Eterno en esta circunstancia, no importa en la que esté pasando. Así es, mire, y el Señor también yo creo que lo hizo para saber quién es Él. Mire, le cuento de forma personal, yo desde que me hice cristiana, yo he tenido muchas experiencias sobrenaturales, pero siempre a mí me pasa en sueños siempre me pasa. Yo recuerdo una vez que estaba dormida y soñaba que un hombre se paraba ahí en mi cama, en el filo de mi cama, y él era un hombre elegante, ¿no? Y él me decía, no era el Chucky con cachos, no, así no es el diablo, eso es un dibujo, creo, pero el diablo no es eso. Y recuerda que era un ángel hermoso, dice la Biblia. Y él se para en mi cama y me dice estas palabras, pastor: en 2 días yo vendré a afectar tu salud. Con estas palabras, y yo, entre mi sueño y la realidad, pues no, yo decía mi salud. Y yo recuerdo, pastor, que lo único que de mi boca salió, no me importa, le dije así, porque el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Yo recuerdo que le dije esas palabras y esa persona agachó su mirada y se fue de mi habitación. Y yo me despierto, ¿no? Porque para mí soñar eso es lo más chévere. Digo, qué chévere tener esas experiencias en los sueños. Y yo decía, wow, cómo cuando tú estás lleno de fe y también de su palabra, tú vas a declarar eso. Es que ese es el espíritu, Elian, ¿verdad? Nuestro cuerpo puede estar durmiendo, pero el espíritu está activo, el espíritu no duerme. Entonces, a pesar de que te enviado ese sueño, el maligno, ¿verdad? El espíritu también actuó, ¿verdad? Actuó tanto así que el maligno tuvo que retirarse. De la misma forma, en la vida real, ¿verdad? Los espíritus demoníacos se retiran cuando ven a un verdadero hijo de Dios. Por eso es que en uno de los pasajes de la Biblia, de los Evangelios, nos dice, bueno, a Pablo lo conozco quién fue Jesús, conozco quién fue Pedro, pero le pregunta a alguien, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? ¿Por qué quería engañar a esas personas en aquel momento? Hoy también el maligno sabe quién eres tú, qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón. Mire, el maligno lo sabe, pero no es porque lee tu corazón, no porque pesa tu corazón, eso solo lo hace Dios. El maligno lo sabe porque ve tu accionar, ve lo que tú haces, escucha lo que tú hablas, ¿verdad? Entonces ahí es que se da cuenta realmente quién eres. Déjame decirte que el maligno no sabe lo que yo estoy pensando, ojo, ni sabe lo que voy a hacer mañana. Eso lo sabe solo la omnisciencia de nuestro Padre Celestial. Así es. Mi pastor, y mire que es algo curioso, ¿no? Porque como hablábamos, el enemigo conoce todo eso. Pero yo digo, es fácil que el enemigo engañe a la gente que no conoce al Señor, que no conoce de la palabra. Pero el problema, pastor, es que a veces nos dejamos nosotros engañar por lo que nos dice el enemigo. Y a veces lo ponemos esa voz, que incluso es interna, nuestra misma, por encima de la palabra misma de Dios. Y a veces creemos en las mentiras del diablo. Creemos que si algo está mal y viene tu mente y te dice, todo te va a salir mal, vas a fracasar en eso que hiciste, le creemos más a esa voz que a lo que la palabra del Señor, no tengo aquí la Biblia, préstame la Biblia, que a lo que la palabra de Dios dice. Y a veces estamos esperando que alguien más se acerque a hablarnos, a decirnos algo, cuando la Biblia está ahí que se abre y nos dice, ábreme, que yo te quiero hablar. Sí, así es. Muchas veces nosotros consultamos a ciertas personas, ¿verdad?
Pero no consultamos al primer lugar a nuestro Padre Eterno, que lo encontramos a través de la Escritura. Siempre he escuchado a este mundo que dice, bueno, Dios tiene la última palabra. Déjame decirte que no, mi hermano. Dios tiene la primera y la última palabra. Jesucristo en el libro del Apocalipsis dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy el omega. Por lo tanto, búscalo siempre, que Él está ahí, aguardándote con los brazos abiertos. Así es. Vamos a entrar en el tiempo de reflexión, Pastor Alejandro. Claro que sí. Y voy a iniciar con este tiempo de reflexión con el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, que dice, referente al tema que estamos viendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y les he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esta promesa con autoridad, mis queridos hermanos. Él nos da esa potestad de elegir. Sí, yo voy a hacer la obra de Dios. Así es. Muchas veces nosotros actuamos por emoción. Sí, yo quiero ir allá a predicar, pero ya cuando viene el momento, muchas veces tú como que mengua tu fe, como que te da ganas de no ir, ¿verdad? Yo creo que a todo cristiano en algún momento le ha pasado eso, sí. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos ese Espíritu que nos aviva, que nos alienta, con esa llama realmente que tiene que estar encendida en tu vida para que en todo momento estemos siempre dispuestos y predispuestos a hacer la obra de Dios. No importa qué circunstancias estés enfrentando en tu vida. Jesucristo las venció y hoy el Señor nos dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nuestro Padre Eterno no va a permitir que a ti te pase algo, mis queridos hermanos. Y si te pasa algo, es porque algo malo has hecho. Y el Señor, a través de esa circunstancia, a través de algo grave que te pase, es porque te quiere enseñar algo o porque te estás apartando de Él. Muy importante saber y conocer cada una de esas cosas. Yo creo que en un tema más adelante vamos a ver por qué llegan las aflicciones al cristiano, no al mundo, no al que no conoce de Dios, sino precisamente vienen más aflicciones al cristiano. Vamos a verlo eso más adelante en los próximos días. Hoy quiero hacerte una reflexión a ti, mi hermano, mi hermana, tu ministro, tu pastor, tu salmista que me estás escuchando, siervo del Señor, obrero de Cristo. Yo te digo que vayas a hacer la obra del Señor, así como la haces con amor, también hazla con autoridad, porque dentro de ti va la autoridad del Padre que está impregnada a través del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no desmayes en este tiempo, sigue adelante, que con Cristo somos más que vencedores. Vamos a recibir con gran expectativa porque Dios va a usar de una manera sorprendente. Vamos. Dios decidió de antemano, ya no es tu decisión, de antemano fue decisión de Dios que te iba a salvar, de antemano fue decisión de Dios que nos iba a amar. No podré entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor. Todas somos débiles y todas somos procesadas. Peleo a su lado, nada me detendrá. Y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, las cosas sobrenaturales se mueven. Cuando vallado
Cuando Dios te pone algo, Dios te pone un proyecto en tu cabeza, ejecútalo. Cuando Dios te habla, escucha y ejecútalo, porque tienes el respaldo de Dios. Digo, no podrá tocar a mi simiente, como una guerrera, le quito sus armas diciendo la. Y llegamos a nuestro bloque final. Hemos tenido un programa súper especial. Hoy los dos solitos, pero lo hemos desarrollado muy bien. Qué interesante poder siempre desarrollar la palabra. Siempre diré, pastor, la palabra de Dios es algo que, no sé, no podemos explicarlo, pero cómo llena el alma y cómo llena el corazón y el espíritu. Así es, y te digo algo, Elian, no estuvimos solos, tuvimos el Espíritu Santo de Dios aquí con nosotros, que nos ayuda a discernir la palabra de Dios, que nos ayuda siempre y nos capacita de lo que nosotros no sabemos. Nosotros por eso queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Sin duda alguna, como decía Elian, ha sido un programa muy interesante, muy edificante, primero para nuestras vidas y también para cada uno de ustedes que nos han sintonizado y siendo fieles al Señor y también a esta programación. Así es, gracias a todos nuestros amigos. Este nuevo año, como usted ve, seguimos recargados con más temas. Y bueno, si usted sabe a alguien que necesite, todos los martes y jueves de 6 a 7 estamos aquí en su pantalla. Comparte esta programación. Cuéntele a las personas de su programa, de este programa, para que más personas se conecten y puedan escuchar la palabra de Dios, que sin duda es ese alimento que necesitamos para seguir avanzando y para todo lo que se vendrá en este año para nuestras vidas. Así es, y recordarte, mis queridos hermanos, que la obra del Señor hay que hacerla con autoridad. La misión que nos envió nuestro Padre Celestial hay que hacerla con amor, teniendo misericordia y sobre todo, repito, con autoridad, con denuedo, que es lo que nos da el Señor. Por eso no me resta más que decirle gracias a cada uno de ustedes por estar aquí pendientes siempre de esta programación. Agradecerte también, Elian, por estar compartiendo con nosotros en este nuevo tiempo y agradecer a Dios, nuestro Padre Eterno, a su Hijo Jesucristo, por enviar y dejar con nosotros al Espíritu Santo de Dios, que nos guía siempre a toda verdad y a toda buena justicia. Así es. Y también queremos agradecerle al Closet de Luis y Xiomi, nuestra auspiciante de Embajadores del Reino. Recuerde que están ubicados en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Usted sabe que tenemos aquí un closet lleno para toda ocasión que usted tenga, ropa de dama, caballero y niños. Y si se quiere ver bien guapo, véngase para acá, 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Nos vemos en su siguiente programación. Recuerde, martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Bendiciones. Bendiciones.